Una venganza desde el infierno. Mucho se ha hablado sobre la reencarnación. Dentro de los temas preferidos de las tesis psicológicas, quizás uno de los lores más apreciados y fascinantes son probablemente las vidas pasadas y todo cuanto conlleva a dicho dilema en particular. Pero, ¿realmente existe la reencarnación? Probablemente esta historia pueda despejar un poco acerca de esa misteriosa incógnita. Roberto desde muy pequeño fue una persona retraída. A pesar de su gran inteligencia, posiblemente lo que más le costaba era socializar con otros pequeños. Sin embargo, poseía un atractivo físico muy poco común en un varón, al grado que llamaba la atención de las niñas desde muy temprana edad. El único inconveniente era que su carácter extremadamente noble lo hacía un blanco fácil para las burlas, el acoso y en ocasiones hasta la agresión. Fue creciendo con esa duda de ¿qué era lo que había hecho mal para merecer ser tratado de esa manera? Pero es que siendo honestos, él no era el problema. Todos sabemos que a esa edad somos presa fácil de quien es más abusivo. Siempre es así. En secundaria conoció a quien quizás él soñaba sería el amor de su vida, Angélica. La chica era prepotente, al grado de humillar a todo aquel que no le gustara, sea por su apariencia, su modo de hablar, o simplemente por, según ella, de clases diferentes. La chica verdaderamente era pesada. Nadie la soportaba, ni siquiera querían estar cerca de ella. El único que le demostraba su empatía y amistad incondicional era Roberto, cosa que a ella le tenía sin cuidado al inicio. Sin embargo, con el pasar de los años, Angélica fue dándose cuenta de que su supuesta popularidad se iba esfumando, lo que le causaba una frustración espantosa. Por su parte, Roberto estaba aún peor, pues si bien ella no tenía ni un solo amigo, él era el hazmerreír de la academia. Nadie le tomaba en serio debido al exceso de nobleza. Por si fuera poco, ese fue el foco de atención en su periodo de preparatoria, donde finalmente ambos se dieron cuenta que solamente se tenían el uno al otro. Nadie entendía esa situación, especialmente siendo ambos personas exageradamente atractivas. El problema, como dije, era que cada uno estaba radicalmente de extremo a extremo de lo que los jóvenes detestan. Por un lado, él era demasiado noble, demasiado callado, pasivo, diligente, educado al grado de llegar a poner nerviosos a todos al confundir las buenas intenciones del muchacho. Por otro lado, ella, amargada, pedante, intolerante, clasista y presumida, entre muchos otros más defectos. Ella simplemente pensaba que era patético que se le midiera con la misma vara que a Roberto. Ella desde pequeña estuvo acostumbrada a hacer su voluntad sin importarle nada de nadie, ni las reglas o estatutos que estuvieran de por medio. Ella sentía que el mismo mundo no la merecía, y lo hacía notar mostrando su odio a diestra y siniestra. Después de todo, lo que la nena rompiera, sus padres sin problemas podrían pagarlo. Eso le daba esos aires de gran señora que evidentemente no tenía. Doña Agnes, la madre de Roberto, era una persona que conoció a Vándaro, a María Sabina, y por ello entendía que su hijo era especial. Pero también comprendía que Angélica no solo era una mala persona, sino que su alma era maligna. Lo presintió desde el momento en que la vio. Ella no aprobaba que su hijo se la pasara el día entero con esa mocosa. Sin embargo, Roberto le insistía que le diera una oportunidad, manifestando que todos cometemos errores, y que ella probablemente con el tiempo cambiaría y sería buena con él.
No cabía la menor duda de que Roberto poseía una luz que muchas personas solamente pueden soñar en alcanzar. Una luz que Angélica evidentemente no se merecía. Agnes trataba de hacer ver a Roberto que se equivocaba. Sin embargo, poco o nada podía negarle a su hijo. Tenía un don especial para empatizar, pero al parecer Angélica era inmune a esa empatía, por lo que la señora le hizo prometerle que si había un problema verdaderamente malo, no dudara en llamarle o acudir a buscarla. Él dijo que si no hacía la una ni la otra, ella debía ir a buscarlo, donde quiera que estuviera. Así, Agnes entendió que su hijo estaba sentenciado a vivir un infierno al lado de esa mocosa, de llegarse a casar o a juntar. Agnes practicaba brujería, pero no quería hacer algo que causara tristeza o daño a su propio hijo. Sin embargo, era capaz de hacer algo en contra de quien se atreviera a dañarle o causarle dolor, de una manera que no habría represalias ni reproches por parte de él. Con esa condición, el muchacho partió de casa. Agnes se quedó sola en esa enorme casa, que ahora parecía una jaula sin la luz de su hijo para llenarla. Pero su mal presentimiento continuaba rondando su mente. Fue triste para ambos darse cuenta de que al pasar los años, se estaban quedando cada vez más solos, mientras la gente se portaba cada vez más crueles con ellos, especialmente con Roberto. Y es que venía cargando el estigma de Angélica desde la primaria. Él la llamaba rayo de sol, y ella simplemente lo insultaba a cada oportunidad. Evidentemente era un martirio tener que recibir doblemente todos los insultos habidos y por haber, y todo gracias a la dichosa manera de ser de ella, solo para terminar recibiendo los insultos de ella, los cuales simplemente aguantaba, porque de alguna manera la amaba de verdad, aunque ella no amara a nada ni a nadie. Hubo un momento en el que Angélica literalmente comenzó a hablar con el chico, tal como si estuvieran casados. De inicio todos lo vieron como un mal chiste, y quizás como una broma de mal gusto del destino. Angélica simplemente un día le dijo a Roberto que era de ella, que le pertenecía, y que haría lo que ella quisiera con él. Roberto, en su infinita y posiblemente absurda inocencia, se imaginó algo muy diferente a lo que recibió, pues si bien salían juntos, formalmente eran pareja, y ambos vivían juntos desde la preparatoria. Roberto recibía un trato similar al de un perro ovejero. No dormía en la recámara con ella, no comían en la misma mesa que ella, ni siquiera tenía permitido dirigirle la palabra en público. Cuando caminaban de la mano, ella iba siempre delante, trayéndolo como si de un niño mal portado se tratase. Ella en realidad no sentía absolutamente nada por Roberto, pero él mismo desde el inicio se presentó como el elemento perfecto para que la monstruosa personalidad de Angélica tuviera un lugar donde desquitar toda su frustración, toda su ira, todo su coraje. Por si fuera poco, ambos convencieron a sus padres de cubrir los gastos de la boda, en la cual ellos apenas si estuvieron presentes, llevándose en secreto el abucheo de sus familiares y conocidos, sospechando algunos que estarían consumando su amor y no podían esperar. Sin saber que esa tarde, que debió ser mágica, Angélica se encerró en su cuarto a solas, rumiando su coraje, mientras que Roberto estaba literalmente como un perro, esperando en el pasillo a que su supuesta esposa quisiera bajar a la fiesta, cosa que evidentemente no iba a suceder. Ambas familias dieron un dote considerado en una verdadera fortuna. Ninguno de los dos tenía necesidad de trabajar jamás en la vida. Sin embargo, Roberto se sentía atrapado, como un prisionero, mientras su remedo de esposa le seguía tratando como su mascota. Ni siquiera lo veía como una persona, sino algo inferior a un perro de compañía.
Eso es lo que ella buscaba desde el principio. Un costal de boxeo en el cual desatar toda su crueldad, toda su amargura, todo su desdén hacia la vida y la humanidad. Si desde el comienzo ya le había destruido la vida a Roberto, lo que siguió después acabó por matar el alma del pobre hombre, definitivamente. En vísperas de lo que debió ser su segundo aniversario de bodas, una ocasión especial, algo para celebrarse, Angélica envió a su marido a una clínica de fertilidad para que entregara algunas muestras de su simiente. La curiosidad dominaba el pensamiento de Roberto. A pesar de que todo el mundo lo pensara, él no era tonto, ni siquiera un poco. Realmente era un verdadero genio. Simplemente le gustaba ser como era. Por tal motivo no protestó, ni siquiera preguntó, pues sabría de antemano que la respuesta no le iba a gustar. Fue el momento en el que Angélica le dijo que se iría a vivir unos meses con su madre, pues estaba embarazada. No piensen mal, ese era el motivo por el cual había mandado a Roberto a la clínica. Sin embargo, ese día le dijo una de las 3 frases que destruyeron lentamente la mente y el corazón de Roberto. Si te mandé a entregar tus muestras, fue porque simplemente no soporto la idea de yacer junto a ti. Me da asco la simple idea de pensar en amancebarme con un remedo de hombre tan patético como tú. Dicho lo último, cerró la puerta, dejando a Roberto en esa inmensa y fría casa, totalmente solo y con el corazón destrozado. Él no entendía qué era esa sensación. Cientos de veces le golpearon, le insultaron hasta el cansancio y le humillaron de todas las formas habidas y por haber. Sin embargo, las palabras en la boca de su esposa dolían mucho más por alguna razón. Fue a mirarse al espejo y notó que a pesar de los años, seguía siendo un hombre de un atractivo fuera de lo común. Se arregló, se puso un buen traje y decidió salir a la calle. Su propósito era descubrir algo, por lo que se prometió no hablar más de lo absolutamente necesario, pues necesitaba despejar esa duda que le carcomía sus entrañas. Le atendieron a cuerpo de rey, a donde quiera que se paró a comprar un café, a comer o a echar una copa. Conversó con personas, respondiendo escuetamente a las preguntas, y comprendió que él no tenía ningún problema, que realmente no sabía cómo expresar descontento. Era una buena persona, la mala era su esposa. Sin embargo, y a pesar de todo, aún teniendo la oportunidad de engañarla cientos de veces, durante el tiempo que se pasó en casa de su madre para dar a luz, no lo hizo. La razón era muy sencilla. A pesar de todo, amaba a su esposa con todo su corazón, aun sabiendo que no era correspondido. Durante un año estuvo lejos de su mujer. Cuando ésta decidió volver, la segunda frase que destruyó las ilusiones y los sueños de Roberto fue dicha. ¿Por qué me miras así? ¿Acaso no entiendes que te odio? Me repugnas, Roberto. Y deja de mirar a la niña. Si no se parece a ti, evidentemente es porque no es tuya. Roberto sintió como si un balde de agua helada le cayera de súbito en la espalda. Era algo que nunca se esperó escuchar. Sin embargo, lo toleró. Nadie sabe responder si realmente era un amor tan grande que sentía por esa bruja, o si realmente su mente se había afectado gravemente debido al shock emocional que recibió. El caso es que hombres y más hombres desfilaron por la casa de Roberto y Angélica, ante la sumisa tolerancia de Roberto, que pensaba que probablemente algo estaba haciendo mal, sin darse cuenta de nuevo que quien realmente le estaba haciendo un daño irreparable no era otra sino su esposa. A pesar de ello, él callaba. Comenzó a recibir peores tratos de parte de ella,
que simplemente no paraba de correrlo de la casa. Quería ser libre para revolcarse con cuanto fulano quisiera. Y la tercera palabra llegó, y esta vez hizo un daño terrible en Roberto. En pocas palabras, se enteró de que la niña, que supuestamente no era suya, era tratada de la misma manera que él. La niña, a decir de todos, llamada Rubí, era una alusión literal a su nombre, una verdadera joya. Desde luego que era su hija, tenía los mismos ojos, el mismo cabello negro brillante. Nada que ver con su madre. Tenía los rasgos delicados y estilizados de su padre. Pero ella la rechazaba. Siempre andaba sucia, llena de lodo o mojada. En un tiempo, sin que ella se diera cuenta, comenzó a encargarse de la niña, al grado que ella comenzó a entender y detectar ese lazo de padre e hija. Ella comenzó a llamarle papá, y entendieron ambos que Angélica no debía enterarse, pues algo terrible pasaría. A partir de ese momento, envió a Roberto a hacerse cargo de una compañía que ambos adquirieron, a modo de quedarse sola. Roberto quizás lo sabía, pero Angélica llevaba años engañándolo, no con uno, sino con varios hombres, algunas veces 2 o más a la vez. Lo único para lo que quería Roberto era para desquitar su coraje, gritarle, insultarlo, golpearlo, hasta que quedara totalmente satisfecha, saciada y vacía. Era entonces cuando se retiraba a dormir el resto de la tarde hasta el día siguiente. Mientras el pobre de Roberto se sentaba a cenar solo, con la comida fría y sin nadie con quien conversar. Por si fuera poco, no le permitía acercarse a la niña. Rubí era tabú para Roberto. Esa era quizás la manera más cruel en la que la mujer castigaba al hombre, que se desvivía por amarla. El que le cumplía hasta su más mínimo capricho. El que la perdonaba y la seguía amando, a pesar de saber la clase de animal rabioso e ingrato que era. En ocasiones, Roberto sentía una mirada, pequeña, curiosa, escrutándose desde la oscuridad. Luego escuchaba cerrarse la puerta y las risitas traviesas de su hija. Eso era lo que lo mantenía con ánimos, para no dejar que ese amor tan puro se rompiera, que no se acabara. Sin darse cuenta, amaba con locura desmedida a su hija. Y posiblemente la niña, a la distancia de un par de puertas, podía sentir ese amor que su padre le prodigaba, sin siquiera conocerse aún. La última canallada de Angélica fue comenzar a llamar médicos de dudosa reputación de vez en cuando. Y en algunas temporadas, los hombres dejaban de visitarla, hasta que uno de esos supuestos doctores, quizás con algo de arrepentimiento en su conciencia, le dijo a Roberto que ella debía tomar pastillas del día siguiente, debido a que realizarse legrados tan frecuentemente podía afectar severamente el canal uterino de la mujer. Por primera vez en su vida, la cara de Roberto se miró distorsionada, con una mueca de extrañeza y de dolor. Le preguntó al doctor a qué se refería. Fue cuando el médico llevó al hombre a un cuarto en lo que se podría definir como el sótano, donde a modo de trofeos, Angélica conservaba los embriones sin vida de sus fallidos embarazos. Roberto se llevó la mano al pecho, mientras agradecía al médico y lo llevaba a la puerta de salida. El galeno notó lo que estaba pasando. El pobre tipo estaba sufriendo un infarto. Rubí miró impotente, y entre gritos de espanto y preocupación, cómo su padre se desplomaba al suelo. Siendo una niña, no comprendía que la vida de su progenitor corría un grave peligro. Esa noche, su padre la pasó en el hospital, con un pronóstico reservado y nada favorable. Deambulando por la casa, buscaba algo que comer, aún con llanto en sus bellos ojitos. Con esos escasos 4 años de edad, comprendió la clase de ángel que era su padre
y el monstruo que era, a quien ella malamente llamaba madre, pues ésta, sin el menor pudor o recato, se paseaba semidesnuda por la casa. Dejaba entrar a toda clase de sujetos, sin importar sus intenciones, ni que tuviera una hija pequeña. Pero quizás lo que más le impactó fue descubrir los frascos que su madre llamaba trofeos. Angélica iba a golpear a Rubí cuando la puerta sonó con furia. Tocaban tan fuertemente que pareciera que la partirían y caería en cualquier momento. Era personal del hospital, que debido al sinnúmero de llamadas que realizaron a la casa sin ser respondidas, llamaron a la señora Agnes como familiar directo. Roberto había fallecido entre una lenta y desgarradora agonía que duró horas. Sumido en un llanto y una profunda tristeza que simplemente hicieron estallar su corazón. El dolor debió ser inhumano, bestial, aterrador para que literalmente el corazón del hombre estallara. Debido a la negativa en respuesta para ir a realizar los peritajes legales pertinentes, el pedido del hospital fue ir a ver por qué no atendieron, haciéndose acompañar tanto de la madre de Roberto como de la policía, quienes al ver el deplorable estado de Rubí la llevaron a asistencia social, donde concedieron a Agnes la custodia, sin la oposición de Angélica, que manifestó abiertamente que odiaba a la niña por parecerse tanto a su padre. Agnes no podía creer que su querido hijo ya no estuviera. Sin embargo, Rubí, probablemente por curiosidad, o posiblemente por azares del destino, tenía un colgante que perteneció a Roberto, y el cual contenía una gota de su sangre, una joya muy popular hace años. Agnes desempolvó unos libros viejos y realizó un ancestral conjuro de integración, en el cual las almas de Rubí y de Roberto podrían entrar en comunicación y teóricamente ser una sola. Comenzaron a hacer los preparativos, y una vez dada la hora y el momento, llamaron al recién separado espíritu de Roberto, quien se manifestó inmediatamente en Rubí, diciendo a su madre acerca de todas las cosas, los actos, las maldiciones, aberraciones y humillaciones que Angélica cometió en contra de él, incluidos los detalles que evidentemente la niña no podía conocer ni saber qué significaban. La madre no pudo evitar el llanto a causa de todas las aberrantes humillaciones y desprecios que por amor su hijo tuvo que tolerar con un monstruo como Angélica. Luego, Rubí, con el espíritu de Roberto, le dijo a Agnes cuánto la amaba y cuánto la echaría de menos, pero que Rubí podía complementar y compensar su ausencia de una y mil maneras, que ese sería su regalo de despedida. Con ello, la integración espiritual terminó, mientras la señora abrazaba a su nieta con todo su corazón, jurándole nunca exponerla a ese demonio llamado Angélica. Agnes cuidó de Rubí a partir de ese momento, tratando de alejarla de la mala influencia de su madre, quien cada vez que la veía le lanzaba miradas de profundo odio, a lo que la niña simplemente le sonreía con sarcasmo, haciéndole notar a su abuela lo poco que le importaba a esa mujer. Agnes notaba algo tremendamente familiar en Rubí. No solo su belleza era superior a la de su padre, pues tenía los mismos rasgos finos, el cabello brillante y negro, la piel blanca e inmaculada. Lo que la hacía terriblemente bella eran sus ojos. Muy pocas personas en el mundo cuentan con ojos de color violeta, y Rubí los tenía. Pero eso no era lo que cariñosamente desconcertaba a Agnes, sino que en ocasiones Rubí se comportaba como lo hacía Roberto a su edad. Incluso decía frases que nunca pudo haber aprendido de su padre, tal como él las decía. Incluso su forma de demostrar cariño o frustración hacia algo. Corrieron los años, pasó muchísimo tiempo, y tal pareciera que Roberto encarnó en Rubí. De la niña que recogió de ese infierno,
nada quedaba. Su hijo de alguna manera había vuelto. Sin embargo, algo oscuro había en el semblante de Rubí cada vez que pasaban por la casa de Angélica. Algo turbio que nublaba su mente. Le hacía apretar los puños y sus dientes hasta sangrarse. Agnes pensaba que posiblemente recordaba los malos tratos que su madre le daba a su padre y también a ella. Pero eso en cierto modo era imposible. La niña no podía saber todo cuanto su padre sufrió a manos de esa desalmada mujer. Ella no necesitaba el dinero. Sin embargo, se había convertido en una ninfómana, al grado de carecer del más mínimo dejo de pudor o decencia, llegando al grado de ser denunciada por sus vecinos en reiteradas ocasiones, cosa que la tenía sin el más mínimo cuidado. Descaradamente, la noche de la muerte de su esposo, cometió actos inmencionables en el momento justo en que su difunto marido estaba tendido. Algo imperdonable sin duda. Por casi 13 años vivió a sus anchas, gozando impunemente de la fortuna de su marido y la suya, hasta que inevitablemente perdió todo, incluso la salud, pues contrajo el virus inmunodeficiente humano, lo que la devolvió a su antigua manera, amargada y resentida. La suripanta más conocida, ahora simplemente era un saco de huesos, carente de atractivo, y ahora sumida en la más miserable soledad y la pobreza. 15 años tenía Rubí cuando un día le comentó a Agnes que volvería un poco más tarde de lo habitual. Debía arreglar un asunto pendiente, por lo que la abuela no puso objeciones. Simplemente le pidió que tuviera cuidado. Angélica estaba totalmente sola en su casa, cuando una voz aterradoramente familiar pronunció unas palabras que le helaron la sangre violentamente. «Hola, rayo de sol. ¿Me extrañaste?» Su mente se debatía entre la locura y el terror. La chica que estaba frente a ella, evidentemente era su hija Rubí, pero la voz, esa voz, era la voz de su difunto marido. De eso no había la menor duda. 2 días después que nadie viera a la vieja demente deambular semidesnuda por su casona, nadie sospechó jamás acerca de su destino. Sabían de su afición por los vicios y los hombres. Para nadie fue raro encontrarla despeñada en el sótano. Aparentemente hubo una pelea en la que la sorprendieron, pues la expresión de su cara denotaba un terror inmenso. Ella estaba aterrorizada al ver a su atacante, al grado de que no pudo defenderse. Posiblemente era más de uno, pues las lesiones no correspondían a un par de manos, sino a 2, un adulto y posiblemente una mujer o un adolescente. Vaciaron la caja fuerte, llevándose todo el dinero en efectivo que le quedaba, así como objetos no cuantificados. Se encontró una habitación quemada que contenía alguna especie de conservas o frascos de alguna clase. Pero lo peor de todo, no era la expresión en el rostro de la mujer, que de por sí era aterradora en sí misma, sino la forma en que el cuerpo fue literalmente quebrado, hueso por hueso. Como si se hubieran tomado el tiempo para hacerlo de la manera más lenta y dolorosa posible. Nadie hizo preguntas. Realmente a nadie le importaba. Agnes no pudo culpar a su nieta, ni a su hijo por lo sucedido. Después de todo, ella lo merecía. Además, ¿quién en este mundo creería la historia de que un hombre reencarnó en su hija para vengarse de quien le destruyó la vida y el alma? Ninguna corte tendría fundamentos para juzgar semejante hecho. Sin embargo, Rubí donó una gran cantidad monetaria a una organización de ayuda a personas víctimas de bullying y se mudó con su abuela Agnes a un lugar más pacífico, lejos del recuerdo de esa horrenda época en que estuvo presa junto a su padre, de la enajenación de abuso de su propia madre.